Hola, bienvenido, bienvenida. Este es el video número 4 de explicación del paradigma de las elecciones y parte del curso de diseño social en base a las elecciones. Corresponde al módulo 3. En este video vamos a hablar del perfil de nuestra iglesia o de las organizaciones. Y en el próximo de la iglesia que administra lo extraordinario y la iglesia que administra lo ordinario. Antes de entrar en estos temas, queremos hacer una pequeña advertencia al usuario. Esto es para autoanálisis y para edificar. Cualquier otro uso o interpretación está fuera de nuestro propósito y debe ser totalmente evitado. Volviendo al tema del perfil. Cuando nosotros hablamos del perfil, estamos hablando del enfoque, está relacionado a la visión que tenemos de iglesia y como iglesia. ¿Cuál es el centro, el enfoque que tenemos de nosotros? ¿En dónde estamos parándonos? Y eso influye en cómo predicamos, cómo enseñamos, cómo valoramos cada una de las cosas, cómo nos acercamos a las personas, qué le impartimos a las personas, qué esperamos de las personas. Influye absolutamente toda la dinámica de la iglesia. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque dependiendo de nuestro perfil, nosotros vamos a, por ejemplo, impactar más o menos personas y ser más eficaces en influenciar o no a la sociedad. Tener mayor o menor capacidad o facilidad de integrar a nuevos creyentes o no. Y vamos a requerir más o menos tiempo para formarlos de manera que alcancen los estándares de la iglesia que nosotros consideramos que son necesarios para que ellos puedan estar aptos para el servicio. Entonces, y yendo al principio, una persona que conoce a Jesucristo, que llega a este punto de encuentro en Dios, conoce a Dios y pasa a ser parte de la iglesia, es integrada a la comunidad de la iglesia y comienza a recibir información, formación, palabra relacionado al ser, a su ser, a cómo es y a lo que hace o al hacer. Con respecto al ser, hablamos de amor, gracia, aceptación, del conocimiento, de la revelación, de la relación, de la comunión, del descanso, de la paz, de la seguridad en Dios, del gozo, de la plenitud, del compromiso, de la madurez, del equilibrio, unidad, cuerpo. También hablamos virtud, pureza, santidad, consagración, culpa, duda, falta, el pecado, el ser como Cristo, hablamos de unción. Y por el lado del hacer, hablamos de fe, de dependencia, de servicio, hablamos de dones y ministerios, hablamos de fruto y de la demanda de Cristo, hablamos de la comisión, hablamos de la visión, hablamos de gobierno y también hablamos de autoridad, hablamos de liderazgo, hablamos de demanda, de deber, de sujeción, hablamos del orden, hablamos también de la seguridad. Todas estas cosas que nosotros hablamos y muchísimos otros temas más, estos simplemente son como una referencia, lo hacemos porque proclamamos la palabra integralmente de Dios, de forma que esta persona comience a adquirir madurez, comience a tener conocimiento y crecimiento en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en los conceptos de Dios, y llegue a dar, como es algo central en nuestro material y en nuestro curso, que llegue a dar fruto, un fruto que sea abundante, un fruto de acuerdo a la vida que Dios nos da, que Él pueda manifestar a Cristo y dar este fruto. Ahora yo les pido que me permitan hacer dos líneas que tienen un objetivo. Este objetivo es determinar ciertas áreas, ilustrar en este gráfico ciertas áreas que muchas veces pueden influenciar en cómo las personas perciben y cómo las personas son afectadas por la palabra y por lo que nosotros les enseñamos y lo que ellos traen, de forma que muchas veces no dan fruto. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, con respecto a la virtud y la pureza y la consagración, tienden a verlo a veces como una consagración al altar de la virtud. O sea, lo importante o Dios nos ha llamado en Cristo, pero para tal cosa, para que seamos tal santos, por ejemplo, ¿no? Entonces esta perfección ya no es la santidad de Dios en mí, sino es mi perfección. Yo tengo que ser perfecto, yo tengo que lograr tal cosa, y entonces antes que la culpa y la duda sean liberadas y entregadas a Dios, se genera una condicionalidad de mi acción. Si yo hiciera tal cosa, si lograra tal otra,
Si pudiera, por ejemplo, leer la Biblia y orar lo suficiente y ayunar lo necesario, entonces Dios me bendeciría, entonces Dios sí podría usarme, entonces tal cosa o tal otra, el avivamiento y un montón de cosas que están condicionadas a la acción del hombre. O sea, si yo logro tal cosa, entonces se produce tal otra. Y esto está muy vinculado con una concepción incluso que las personas pueden traer del catolicismo, de que sí, bueno, si yo hago tal acto de consagración y dejo tal otra, entonces yo hago estos benditos conocidos como pactos, dejo de fumar si haces tal cosa, si vos me cumplís tal otra, yo hago tal otra, o yo voy de rodillas de acá a la capilla tal, o al altar del santo tal, para que Dios movilice algo. Entonces, cuando vemos mi vida con respecto al pecado, hay un claro sentido que soy insuficiente porque vivo en falta, porque esta condicionalidad y este sentido del altar de la virtud, yo nunca voy a ser lo que debo ser. Y ser como Cristo termina siendo un idealismo inalcanzable. Estamos hablando como si fuera algo imposible de lograr, imposible de alcanzar. Nadie va a ser como Cristo y nosotros menos. Pero de todas maneras podemos desarrollar un fanatismo que es: nadie procura como yo. Somos pecadores, pero nadie como yo para buscar la santidad. Nadie como nosotros para proclamar la santidad y vivir en santidad. Estamos solos contra un mundo de pecadores, los únicos adalides de la verdad y la pureza, etc. Esto lo único que conduce es una frustración. La frustración del saber que soy insuficiente. No hay posibilidades que yo logre lo que Dios quiere que una persona de bien sea. Entonces se genera un egocentrismo porque de ser Cristo el centro pasamos a ser nosotros el centro. Yo soy el centro, el malo o bueno de la película, el que hace las cosas más o menos, pero esto sobre un sentido de insuficiencia, que pasa a una persona de estar en posibilidad de manifestar fruto y dar fruto y manifestar a Cristo a estamos todos juntos, nos amamos, nos palmemos la espalda y nos acompañamos, pero yo siento que soy totalmente insuficiente. El mover de Dios va a pasar por otro lado porque yo no estoy en condiciones jamás. Del otro lado está esta cuestión de la autoridad. Cuando nosotros vemos la autoridad en una igualdad a Dios, la autoridad de la iglesia o de cierto movimiento es como Dios, es incuestionable, es inalcanzable, está más allá de cualquier ser mortal. Entonces vemos también incluso el liderazgo según convenciones humanas. La convención humana de liderazgo es el que logra hacer que otros hagan. Y en cambio, en la visión de Dios, la visión de Cristo, está relacionado al servicio, en el que más hace por los otros. Entonces es distinta. Pero en este caso la demanda y el hacer y el deber termina generando una sensación, una situación de temor y frente a una represalia de parte de Dios. Bien, a veces de los hombres también que me excluyen, no me pueden sacar, pero muchas veces si no hago tal cosa, Dios no me va a bendecir. Y entonces pasamos incluso de una sujeción en Cristo a una sumisión a la persona. Entonces esta sumisión lleva a que en lugar que haya un orden que está establecido por Dios, terminamos en un control de la persona, un control invasivo, un control a veces indebido de lo que hace o no hace o qué hace con qué cosa cada persona. Este tipo de sistemas y organizaciones fundadas en el control someten a las personas a una presión de lo que se ve y de lo que se puede mostrar. Entonces esta dependencia es del hombre por el hombre y genera un sentido de incompetencia y también atrae muchas veces a una gran hipocresía. La hipocresía que está fundada en mostrar lo que se puede ver, lo que se puede mostrar. Estas dos realidades centradas en el hombre. Si nos vamos al otro extremo, nos vamos a este tema de unción, que es algo maravilloso que el Señor ha revelado y que ha mostrado hacia la Iglesia. El riesgo a veces es cuando nosotros entramos o nos abrimos demasiado a este misticismo extremo. Un misticismo que genera obsesión por temáticas a veces no centrales,
yo puse ejemplo escatológico, pero puede ser cualquier tipo de unción de tal cosa, unción de tal otra, unción para tal cosa, unción de no sé dónde, pero que nos llevan a un extremo que nos aleja del centro, nos aleja de la comunión, nos aleja muchas veces de la centralidad de nuestra responsabilidad en Cristo, y nos acercamos hacia un mesianismo revelacional, es decir, nosotros tenemos la última y más excelente verdad, lo que tenemos es lo más de lo más, y entonces si no somos parte, excluimos, entonces generamos un sectarismo, o sea, nadie puede ver ni entender lo que nosotros, si no es llamado, si no es parte de, o si no tiene tal cosa. Pero eso genera un aislamiento, o sea, estamos aislados, somos autorreferenciales, somos desapegados de todo lo demás, desconectados del cuerpo, desconectados de la realidad, desconectados de la familia, de absolutamente todas las cosas, porque este misticismo nos chupa y nos lleva hacia algún extremo que no siempre es conveniente, y que además a veces detrás de esto hay mucha promoción, hay ambición, hay culto a la persona, culto a tal cosa, y que no necesariamente es una representación del cuerpo de Cristo. El peligro de esto es que la persona puede entrar en un misticismo que lo aísla, un misticismo que lo hace vivir para sí mismo, y entonces se produce el narcisismo, que es una exacerbación de lo que pasa por mí, lo que yo siento, lo que yo estoy percibiendo, lo que yo recibo, y es maravilloso, puede ser, alguna persona lo puede disfrutar mucho, pero nos aleja de dar fruto real y concreto en vidas salvadas y una sociedad transformada. Por el otro lado vemos esta cuestión de la seguridad, y está más que bien, y es realmente muy valioso que nosotros tengamos seguridad de lo que creemos y por qué lo creemos y de la forma en que lo manifestamos. Pero el peligro es cuando eso se transforma en una autosuficiencia, cuando nosotros decimos, conocemos la técnica, tenemos la doctrina, o sea, yo tengo lo más de lo más, nosotros sabemos absolutamente todo, sabemos, la doctrina nuestra es la mejor. Nosotros somos casi exclusivos, somos los elegidos por Dios y somos inmejorables. El problema es que el inmejorable no puede aprender nada, no puede exactamente mejorar, no puede recibir, está cerrado totalmente. Entonces, sin embargo, en este tipo de actividad, este tipo de actitud, generalmente se demuestra una preocupación y hasta ocupación para lograr posición, el dinero, el poder, los contactos, la influencia. Es el clásico: si van a hacer una comisión, asegúrense que yo sea el presidente, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces genera esta cuestión de la dependencia incluso de lo simbólico, lo que es externo, el nombre, el título, la posición, el lugar. Si hablamos de infraestructura, tiene que ser algo que nos represente, que sea a nuestro nivel, a nuestra categoría o de lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, porque de alguna forma siento y disfruto sentirme superior, que soy de una casta, de un club reservado, algo especial. Ahora, como ya dijimos, esto lo que provoca es un cerramiento. Yo estoy cerrado a recibir nada, a escuchar nada, a aprender nada y a manifestar nada. Entonces esto lo que conduce muchas veces es a un humanismo, a una expresión humana del Evangelio, pero que tiene poca profundidad real. Tenemos el discurso y las palabras exactas, pero lo que no tenemos es manifestación de Dios. Ahora, tanto el egocentrismo como la dependencia del hombre por el hombre, o el gobierno del hombre por el hombre, lo que manifiesta es un gobierno basado en las carencias, o sea, una organización que se acerca más a la carencia que a otra cosa. Y de la misma forma el narcisismo y el humanismo muestran las carencias de la mentalidad y de la organización del hombre, lo que el hombre admite o siente o percibe o construye, pero en ambos casos el fruto es disminuido. Y las personas se quedan como atrapadas en estas cuestiones, pero no dan fruto. Ahora la pregunta que se nos impone a nosotros es: ¿administramos las carencias de los hombres o administramos los recursos de Dios?
Esto es muy importante nosotros a la hora de ver el perfil, o sea, hacia dónde vamos, cómo equilibramos la palabra, la verdad, lo que decimos, y también cómo nosotros percibimos o nos informamos o nos acercamos a lo que ven los otros, la comunidad, la iglesia en general, qué es lo que estamos manifestando. Por eso en este módulo vamos a trabajar este y otros materiales para renovar nuestro compromiso con el perfil ministerial adoptado, o sea, hacia dónde apuntamos, qué es lo que estamos enfatizando, cómo lo estamos haciendo, de manera de poder manifestar toda la plenitud de Dios y que realmente la iglesia como cuerpo y cada una de las personas puedan dar mucho fruto. Vamos a trabajar unos autotest que van a ser provistos dentro del curso sobre el perfil del grupo e individuos, porque a veces nosotros pensamos que los demás creen o que piensan, pero no siempre no siempre ocurre como nosotros pensamos. Muchas veces cuando decimos algo, las personas interpretan algo distinto de lo que nosotros queremos decir, y es importante este perfil, porque sobre estas mismas personas nosotros vamos a seguir trabajando y seguir estimulando y seguir formando para que traigan mucho fruto y se genere gobierno y se genere un impacto en la comunidad. Este avivamiento también los involucra y los incluye absolutamente a todos. Y en este sentido es muy importante poder definir dentro de este perfil cómo el cuerpo, cómo la comunidad, cómo el grupo de los que están en nuestra comunidad pueden realmente estar viendo las mismas cosas. Y en función de eso proponer y armar material de estudio para formación específica, aquello que esté más débil o aquello que esté mejor, y armar materiales específicos. También vamos a trabajar cómo podemos ir seleccionando material adecuado a nuestros planes de estudio o trabajo, por ejemplo, para células, para grupos pequeños, para escuelas dominicales. Vamos a ir viendo algunos trabajos sobre este tema. Y también vamos a trabajar con nuestros colaboradores y equipos sobre nuestra visión, misión y valores para mantener un criterio coherente. O sea, que lo que nosotros decimos el domingo también se diga en la casa, también se diga en los ministerios, se diga en cada lugar. Y de esa manera podemos tener una unidad y un perfil que realmente corresponda al llamado de Dios, al propósito de Dios para nosotros como iglesia. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque estás en nosotros y porque sabemos que no estamos solos, no hemos sido dejados aquí para simplemente como una prueba viviente para soportar hasta que tú vinieras, sino que tú estás con nosotros, tú estás en nosotros y te manifiestas a través de nosotros para que el mundo conozca la luz, para que el mundo conozca el amor, para que el mundo conozca el bien de Dios, para que el mundo conozca las elecciones del Padre, para que el mundo conozca el amor que tienes por cada uno. Y Señor, te pedimos en este tiempo que permitas que nosotros podamos salir del ámbito de las carencias, salir de los desafíos y los modelos del mundo o los modelos del hombre, y comprender y entender a quién nos ha llamado y en qué posición estamos y hacia dónde vamos. Te pido, Señor, que nos conduzcas en este tiempo con tu gracia y con tu amor para manifestar ese poder y ese reino, Señor, que ya está en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos, por supuesto, a ver los videos que siguen. Realmente tienen conceptos que van a ser muy útiles y que pueden ayudar a la iglesia y al ministerio y al desarrollo personal de una forma realmente poderosa y que puede liberar en el corazón y la mente herramientas y posibilidades como para ser mucho más fructífero y para bendecir a muchísimas personas. Y por supuesto, les invito a que puedan sumarse al curso. Este curso que se va a realizar durante este año, tiene cupos limitados, así que por favor traten de hacerlo lo más rápido posible, de manera a tener su lugar y poder compartir con otros creyentes, con otros líderes, con otros hermanos que están trabajando en la obra de Dios, poder trabajar y poder estimularnos y poder desarrollar algunos conceptos y algunas herramientas, de forma que en la práctica, en la iglesia, en la comunidad, en las organizaciones, en todo lugar, se transmita, se comparta el poder de Cristo, el poder del amor de Dios, y este avivamiento que nosotros sabemos que viene, realmente nos encuentre siendo parte y siendo de aquellos que están llevando adelante el desarrollo del Evangelio y del propósito de Dios. Así que los invito a que sigan viendo los videos y que se inscriban en el curso. Gracias.